Ok, la norma que vamos a estar estudiando el día de hoy es la norma internacional de contabilidad número 12, la cual se denomina impuesto a las ganancias. Esta norma lo que nos viene a explicar es cómo nosotros debemos contabilizar aquellas diferencias que se van a dar a la hora de realizar una contabilidad fiscal contra una contabilidad financiera, o también podría ser denominada contabilidad fiscal o una contabilidad tributaria, o también le dicen contabilidad financiera, o en este caso las operaciones contables. Entonces vamos a distinguir aquí dos temas: lo que es lo fiscal y lo que es lo financiero. El semestre pasado nosotros hicimos un ejemplo en donde yo les indicaba cómo era de que se daban aquellas diferencias, por ejemplo, en una revaluación de un inmueble, la diferencia en que se daba al final del periodo a la hora de pagar el impuesto. Entonces esta norma nos va a venir a regular y nos va a venir a guiar cómo es que nosotros debemos de realizar. Ahorita les voy a compartir, vamos a seguir viendo las siguientes diapositivas. Tenemos en esta número 2 que es la NIC 12, nos dice aquí que especifica la contabilidad para los impuestos determinados sobre los ingresos, estableciendo cómo contabilizar el impuesto corriente y el impuesto diferido. Estos dos temas los vamos a estar evaluando en toda la normativa. Y lo que es el impuesto corriente, esto se va a referir a aquel impuesto que pagan y que se paga, por ejemplo, el ISR, el impuesto a valor agregado, todo tipo de impuesto que las entidades van a pagar. Y el impuesto diferido es el impuesto que es la diferencia de impuesto que se tendría que pagar fiscalmente con el impuesto que se debería pagar financieramente. Como les comentaba al inicio, con esta norma sí debemos estudiarla un poquito más porque es una norma bastante complicada. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es la teoría y el otro sábado vamos a ver lo que son los ejemplos prácticos. Entonces, en esta semana debemos de leer la norma para que el otro sábado terminemos de comprender lo que no vamos a comprender el día de hoy porque no hemos visto los ejemplos. Entonces tal vez el otro sábado se nos haría un poco más fácil la comprensión. Para comprenderlo mejor, yo les voy a presentar un informe de auditoría para que ustedes se den cuenta dónde es que quedan contabilizadas o dónde se refleja el rubro del impuesto diferido en un estado financiero. Entonces les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir la pantalla de este informe para que podamos ver cómo es que se refleja. Ok, entonces este es un informe auditado. Aquí nosotros podemos, este informe nosotros lo vamos a estudiar el otro año cuando estemos en el curso de normas internacionales de auditoría. Ahí vamos a ver nosotros cómo es que se redacta un informe, qué aspectos debe llevar, hacia quién va a ir dirigido, y todo eso ya se mira en el curso de normas internacionales de auditoría, las NIA, ¿verdad? Que son las que nos tocaría estudiar el otro semestre. Entonces este lo tomé como ejemplo porque es un estado financiero auditado y este tiene lo que es el impuesto diferido. Entonces esta es la opinión que da el auditor y aquí él hace constar, como vamos a ver en el otro semestre, de que los estados financieros van a representar o comprenden el estado de situación financiera, los estados consolidados, el estado de resultados, y aquí nos hace una explicación de cuáles son los estados que se están auditando, los estados financieros. Y como siempre les he dicho, este informe que el auditor presenta, aquí nos dice que los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales. Se van a dar cuenta de la importancia de esta palabra que es material en la realización de las auditorías, y pueda representar razonablemente la situación financiera de esta entidad. Esta es una auditoría consolidada, significa de que es un grupo de empresas
es decir, una holding con sus subsidiarias, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros, después de haber redactado el informe como auditores, se firma, ¿verdad? Y pues se comienzan a adjuntar lo que son los estados financieros. En algún momento varios de ustedes me preguntaron en el examen si podían trasladármelo en formato Excel o en algún otro formato que sea más fácil de modificar para podérmelo enviar. Sin embargo, ustedes se podrán dar cuenta que todos los informes de auditoría en este caso se redactan en formato Word y se convierten en PDF, ¿verdad? Entonces, para que también ustedes vayan aprendiendo a trabajar en formatos Word, porque en este formato es que nosotros vamos a realizar, vamos a informarle al gobierno de la entidad, ¿verdad? O a la gerencia lo que hemos trabajado. Entonces aquí se pueden dar cuenta que este es un formato que se trabajó en Word y estos son los estados, este es el estado de situación financiera consolidado de una entidad. Y aquí, como yo les decía, cuando se hace la contabilidad de forma fiscal y la contabilidad de forma financiera, existen diferencias y esas diferencias puede ser que sean activos, es decir, que nosotros hayamos registrado financieramente una partida antes y la tengamos que pagar después o viceversa, o que se haya pagado antes y se tenga que registrar después. Por ejemplo, si nosotros tenemos vehículos en nuestra empresa, la ley pues nos dice que lo debemos depreciar en 5 años. Entonces, financieramente nosotros, utilizando las NIF, podría ser que nosotros lo depreciemos solamente en 3 años, ¿verdad? Porque usemos mucho el vehículo y pues eso va a causar una diferencia del pago del impuesto. Entonces, esa diferencia debe agregarse, ya sea como un activo. Aquí podemos ver donde dice impuesto a la utilidad diferidos. Este es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, impuesto a la utilidad diferido, que tendríamos la nota número 18. Estos números que tienen aquí los estados financieros es la nota que tiene. Y pues aquí están los montos, siempre haciendo una comparación año 2018 y año 2019 en este caso, ¿verdad? En otros países en Europa exigen de que sean 3 años comparativos, o algunos países exigen hasta 4 o 5. Y esto es, desde mi punto de vista, es muy bueno, ¿verdad? Obviamente porque tienen mayor información para que los usuarios, los terceros interesados puedan tomar mejores decisiones. Con información histórica uno puede hacer mejores conclusiones. Entonces, aquí tenemos el impuesto a las utilidades diferido, que está dentro del activo no corriente, y tenemos aquí este rubro. Si nos vamos a la nota 18 podemos ver de qué se trata ese impuesto. Y comúnmente pues este impuesto diferido se da por varias razones. Obviamente va a depender de qué bases fiscales tiene cada país. En Guatemala se da muy comúnmente en lo que es propiedad, planta y equipo con las depreciaciones. Se da mucho también en Guatemala con lo que es el deterioro de la cartera, de las cuentas por cobrar. Se da también con lo que es el inventario, porque recordemos que la norma, la NIF nos dice que lo debemos medir al valor menor entre el costo y el valor neto de realización. O también a la hora de realizar una provisión de inventarios, pues tampoco en algún momento no lo va a aceptar lo que es el tema fiscal. En cambio las NIF sí. Entonces todos esos temas, o el activo intangible, también las amortizaciones a veces son diferentes a lo que nos indica la norma. En este caso pues van a ir existiendo diferencias que en algún momento pues nosotros podríamos ya sea cobrar o pagar a la administración tributaria, pero en el día de hoy no lo podemos hacer porque no nos lo permite la norma. Entonces nosotros ya sea que lo registremos como un impuesto a las utilidades diferido o activo, o también nosotros lo podríamos registrar, va a depender, ¿verdad?, como un impuesto a las utilidades diferido, pero dentro del pasivo. Entonces, yo les quería mostrar este informe auditado para que ustedes puedan darse cuenta que la NIC 12 tiene un efecto
de las diferencias que se dan entre la parte fiscal y la parte financiera, y eso debe registrarse porque a nosotros en la empresa nos va a quedar una obligación, ya sea de pagar, o sea, un impuesto a la utilidad diferido pasivo, o ya sea que lo hayamos registrado antes y lo paguemos después. Entonces ahí tendríamos lo que es un activo por impuesto financiero diferido, ¿verdad? Entonces así se da de esta manera. Si gustan, yo les voy a subir este informe también para que ustedes comiencen ahí a ver cómo es de que se hace un informe de auditoría. Este informe es bastante reciente, es del 2019. Es muy bueno que utilicen los recientes porque en el año aproximadamente, me recuerdo como en el 2016, el modo de redactar el informe cambió. Antes no se comenzaba el informe con la opinión del auditor, ahora esto es lo primero que ustedes van a encontrar en los informes auditados para que las empresas puedan ver desde el inicio, ¿verdad? Si los datos que presenta la empresa son razonables o no, ¿verdad? Entonces, ahora cambió, por eso es importante que tengamos informes actualizados, y pues aquí cada estado financiero lleva sus notas a los estados financieros, que es otro estado financiero como recordaremos según el marco conceptual y la NIC 1. Y pues por ejemplo, el efectivo de equivalentes de efectivo, recordaremos que los equivalentes de efectivo son aquellas inversiones que nosotros podemos convertir en efectivo fácilmente, que no existe un riesgo de que lo perdamos. Y también la otra condición es de que no sea un plazo mayor a 3 meses para poderlo convertir en efectivo. Entonces aquí tenemos que en la nota 7 nos va a dar una integración o un detalle de estos 22 millones de dólares que tiene la empresa. Entonces ustedes a la hora de evaluar este informe pueden ir a ver la nota 7 y ustedes ya van a saber qué es lo que contienen o cómo se integran esos 22 millones. Así también en este informe ustedes podrán ver cuáles son las políticas contables significativas que la empresa utiliza por cada rubro. Ahí van a ver ustedes cuando miren inventarios, cómo es que ellos miden los inventarios, cada cuánto miden el valor neto de realización, o también aquí les va a indicar en la propiedad, planta y equipo cada cuánto hacen las revaluaciones. En los arrendamientos, si se dan cuenta, este es del 2019, pero ya están la NIF 16 de arrendamientos, que era la nueva. Nos están diciendo aquí que como resultado de los cambios en las políticas contables, según la NIC 8 que estuvimos viendo los últimos 2 sábados, y ajustes a los montos reconocidos en los estados financieros, las nuevas políticas contables se explican en la nota 3. De conformidad con las disposiciones transitorias de la NIF 16, las cifras comparativas no se reexpresan, ¿ok? Entonces aquí ya les está como explicando qué es lo que ellos están haciendo. En este caso, como mencionaba su compañero hace 2 semanas, de que si la NIF 16 en este caso no era obligatorio aplicarla en el año 2019, la norma también nos da la opción en algunas ocasiones de aplicarla de forma voluntaria. Y pues aquí ya nos explica todo, ¿verdad? Entonces este informe también se los voy a mandar, pero el objetivo de podérselos presentar el día de hoy era para que ustedes se dieran cuenta que según la NIC 12 debe contabilizarse lo que es el impuesto a la utilidad diferido o el impuesto a la utilidad diferido en el pasivo o en el activo, ¿ok? No sé si tendrán alguna consulta hasta el momento o algún comentario que quieran hacer. Yo antes de entrar a ver esta norma, que ustedes conocieran de qué se trata, ¿verdad? O sea, el objetivo de esta norma es registrar aquellas diferencias temporarias que se van a dar a la hora de realizar la evaluación de cuánto se debe pagar de impuesto por las utilidades que la organización tenga. Génesis pregunta si las notas pueden ir justificados. Solo una pregunta, ¿justificados se refiere a justificar el texto o a justificar la nota de por qué la estamos dejando? El texto, ok. Cuando se hace el informe de auditoría, ustedes van a ver o algún informe, si ustedes bajan informes, por ejemplo, de gobierno corporativo de otros países, por ejemplo, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Inglaterra o de cualquier otro país,
ustedes se van a dar cuenta que no está justificado. Esto porque las normas APA nos solicitan que no se justifique el texto. Entonces en algún momento puede ser que se mire mal, pero comúnmente se entrega sin justificar el texto porque así lo piden las normas. Sin embargo, se puede justificar. Varias firmas de auditoría lo justifican. A mí en lo personal sí me gusta justificarlo, pero me he dado cuenta de que cuando son informes a nivel internacional, casi nunca se justifica, o sea, siempre se deja así como está. Igual las normas APA en este caso nos piden de que no le pongamos una tabla, digamos en este caso, que tuviera aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas y 7 filas y 3 columnas con su tabla como comúnmente hacemos los trabajos, ¿verdad? Sino que este formato es el que las normas APA nos pide, solo una línea y tal vez marcar con negría el resultado final o ponerle 2 líneas hasta abajo, pero no nos pide que dejemos tablas. Entonces todo ese tema ya es de forma, ¿verdad? Que las mismas NIF no nos indican, ni las NIAs, perdón, no nos indican cómo lo debemos hacer, pero me he dado cuenta que a nivel internacional sí utilizan las normas APA para poder redactar sus informes. Yo no soy experto en normas APA, pero en algún momento también me dio curiosidad ver eso y pues lo investigué y llegué a esa conclusión de que es porque las normas lo piden, que no se justifica, ¿ok? Bueno, entonces vamos a regresar a la presentación. Entonces, retomando el tema, a la hora de poder nosotros verificar los temas contables con los temas financieros van a haber consecuencias, ya sea que van a haber diferencias actuales o ya sea que hayan diferencias de pago futuras. Solo permítanme, voy a silenciar un micrófono. Ok, entonces para poder continuar, pues vamos a... considero que si yo les comienzo a hablar sobre esta norma va a ser un poquito complicado que la comprendamos, entonces voy a hacer un ejemplo bastante sencillo para que cuando sigamos viendo la presentación podamos entenderla mejor, ¿ok? Entonces vamos a abrir lo que es un Excel para compartir. Vamos a hacer un ejemplo bastante básico para poder entender las diferencias temporarias que se dan. Vamos a imaginar que compramos un vehículo. Solo vamos a agrandar la letra para que ustedes puedan ver mejor. Ok, compramos un vehículo y nosotros lo compramos a un costo de 100,000 quetzales. Ok, entonces lo compramos en 100,000 quetzales. Como ustedes sabrán, pues solo confírmenme si miran mi Excel. Creo que es la pantalla que estoy compartiendo, ¿verdad? Ok. Entonces, en este caso, tendríamos lo que es los vehículos que nos costaron. Un vehículo que compramos nos costó 100,000 y pues a la hora que nosotros vayamos a hacer la depreciación, en este caso imaginemos que pues la norma nos pide que nosotros lo depreciemos en 5 años, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar aquí los 5 años para poder hacer la depreciación y pues la tasa que le vamos a aplicar sería la del 20%. Ahora que nosotros hacemos esta evaluación de poder depreciarlo cada año, nos damos cuenta que vamos a depreciar lo que son 20,000 quetzales cada año, ¿ok? Aplicando la tasa impositiva del 20%. Sin embargo, en algún momento nosotros esto va a ser el tema fiscal. ¿Okay? O también en algunas normas o en algún libro ustedes van a encontrar que es el tema tributario, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí abajo nosotros podemos ver lo que es el tema financiero o también
en algún otro momento pues es el tema contable. Se le puede denominar de estas dos formas porque contablemente ya sabemos que financieramente se va a utilizar. Ok, entonces aquí imaginemos que nosotros vamos a depreciarlo en 3 años. Entonces vamos a aplicar un porcentaje del 33%. Listo. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que a la hora de hacer una depreciación con un porcentaje fiscal versus un porcentaje contable, pues nos va a dar una variación del gasto que va a provocar esa variación del porcentaje. Aquí ya solo tendríamos que depreciarlo por 3 años para que nos dé la depreciación total del activo, que es de 100,000, y pues solo estaríamos llegando a lo que es hasta el tercer año. Y en estos años nos podemos dar cuenta de que sí tenemos que erogar y podemos depreciar, ¿verdad? Sin embargo, financieramente ya no lo estamos realizando. Ahora, para ponerle más números a este ejemplo, podemos poner aquí que tuvimos de ingresos al año. En el año 1, imaginemos que tuvimos 1,000,000 de ingresos. El siguiente año tuvimos el mismo millón, pero más 200,000. Entonces, imaginemos que cada año crecía 200,000 quetzales lo que fueron los ingresos. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que cada año teníamos que pagar nosotros diferente tipo de impuesto. Aparte de los ingresos, imaginemos que teníamos otros costos, ¿verdad? Ahí de operación de unos 500,000 quetzales. Igual que iban subiendo unos 100,000 quetzales cada año. Ok, entonces estos eran nuestros costos. Recordemos que la depreciación en este caso podría formar parte del costo también, pero imaginemos que aquí lo estamos haciendo de forma separada para poderlo ejemplificar mejor. Entonces en este caso pues teníamos los ingresos, le vamos a restar los costos o los gastos por depreciación, y pues en este caso nosotros teníamos esta base para poder pagar el impuesto. En este caso, imaginemos que teníamos que pagar un ISR del 25%. Nuestro cálculo a la hora de realizarlo serían los 480,000 multiplicado por el 25%. ¿Ok? Entonces, este sería el impuesto que nosotros tendríamos que pagar si hiciéramos la depreciación conforme la norma nos lo está pidiendo. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el impuesto a pagar, que es del 25%. En este caso de las utilidades serían los ingresos menos los costos, ¿verdad? Entonces sería lo que es el impuesto. Sin embargo, si nosotros estamos realizándolo de la forma financiera, nosotros podríamos ver que existen unas variaciones que se van a dar a la hora de hacer el cálculo del pago de lo que tenemos que darle al fisco. En este caso, pues, vamos a imaginar que es la misma tasa que vamos a cancelar. Ok. Entonces, podemos ver las variaciones que se dan a la hora de hacer el cálculo. Aquí tenemos en el anterior, en el tema tributario, que teníamos que nosotros cancelar lo que eran 120,000, y en el tema financiero nosotros nos damos cuenta que tendríamos que cancelar 116,000. Entonces, todas estas diferencias, aquí no tuvimos este gasto por depreciación. Sin embargo, pues en el tema fiscal nosotros sí lo logramos incluir como parte del gasto, ¿verdad? Entonces, todas estas diferencias que se van a ir dando contablemente como tributariamente van a ser las que estudian esta norma, que es la NIC 12. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que pueden haber
unas diferencias actuales o pueden haber diferencias futuras. En este caso existen las dos. Hay diferencias en el presente y hay diferencias en el futuro. Lo que tenemos que evaluar bien es saber si vamos a contabilizar un activo financiero diferido o un pasivo. Pero eso sí lo vamos a estar viendo el otro sábado para que nosotros no nos confundamos a la hora de hacer esa evaluación. Hoy lo vamos a ver teóricamente. ¿Okay? Entonces, esta norma tiene como objetivo que cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados, solo les voy a poner la presentación. Ok, ahí ya tengo la presentación en la pantalla y pues nos dice que cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales en el futuro mayores de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuvieran consecuencias fiscales. La presente norma exige que la entidad reconozca un pasivo por impuesto diferido, ¿ok? O un activo. En este caso ya vimos de que a la hora de hacer la evaluación existen diferencias. Esas diferencias van a afectar ya sea hoy o van a afectar en el futuro. Y la norma pues nos sigue indicando algunas definiciones, en este caso, que existen problemas a la hora de registrar este impuesto, porque por las mismas consecuencias que se dan. Entonces aquí nos dice la recuperación en el futuro del importe en libros de los activos que se han reconocido en estado de situación financiera. Ese es un problema que se da, y el otro son las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en el estado financiero. Con esto se debe tener un control bastante detallado. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a registrar ese impuesto diferido, ya sea en el activo o en el pasivo, pero en el futuro le tenemos que dar un seguimiento. Por ejemplo, en el futuro ese activo se da de baja porque se deterioró, es decir, que ya no se siguió depreciando. Nosotros debemos saber cuánto se debió depreciar fiscalmente y cuánto se debió depreciar financieramente. Por eso se tiene que llevar lo que es la integración como tal de un impuesto diferido. Cuando se hace contabilidad Basenif, ustedes sabrán de que siempre se debe llevar un detalle bastante robusto de cada cuenta. En cada cuenta debe ir ítem por ítem qué es lo que está sumando el total del monto de esa cuenta. Igual es con el impuesto diferido. El impuesto diferido va a ir sumando, por ejemplo, hay diferencias de 100,000 de pagar el impuesto porque reconocimos el inventario del valor neto de realización y la ley solo nos permite el costo. Hay una diferencia. Nosotros ya sabemos que el total de ese activo o pasivo por impuesto diferido va a llevar dentro de su integración una fila que es lo relacionado con inventarios, va a llevar una fila que es lo relacionado con depreciaciones, va a llevar una fila relacionado con provisiones, porque la ley también no nos va a aceptar algunas provisiones, como por ejemplo las provisiones del deterioro de los inventarios o las provisiones por alguna garantía que nosotros pagamos año a año a nuestros clientes. Bueno, yo sé que tal vez esto que les estoy hablando ahorita está bastante complicado de entender. Sin embargo, cuando miremos los ejemplos prácticos, vamos a ir entendiendo un poco mejor de qué se trata esto. Pero el mensaje en general creo que sí lo tenemos presente, ¿verdad? Ya lo teníamos porque habíamos hecho algunos ejemplos anteriormente. Entonces, el supuesto de esta norma es que se tiene inherente la expectativa de que el activo o el pasivo, ya sea que se va a recuperar en el futuro porque yo contablemente ya lo registré, o que yo en el presente no lo registré pero lo tenga que pagar en el futuro. Entonces, esta norma va a haber esas variaciones. Y nos dice que el día de hoy, pues la norma prohíbe el método de diferimiento o el método de pasivo, y exige la aplicación de otra variable del método del pasivo basado en el estado de situación financiera. En conclusión, pues, nosotros en el estado de situación financiera, sí podemos registrar el activo o pasivo diferido.
Ahora bien, el término del impuesto a las ganancias incluye, cuando nosotros miremos, cuando diga qué son los impuestos a las ganancias, pues los impuestos a las ganancias va a incluir todos los impuestos que un país tenga. En este caso, nosotros a la hora de realizar una auditoría de estados financieros de empresas o una subsidiaria de otro país, que se da muy comúnmente, por ejemplo, nosotros vamos a auditar lo que es la Toyota de Guatemala. La Toyota tiene una subsidiaria en Honduras, tiene otra en Venezuela, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas esas subsidiarias, nosotros como auditores encargados del grupo consolidado en este caso, nosotros las debemos de auditar. En ese caso, nosotros debemos conocer, ¿verdad?, lo que nos establecen las leyes de otros países en temas tributarios, para poder ver estas variaciones, porque nosotros podemos analizar las variaciones que se dan en Guatemala. Sin embargo, en otros países pues se nos va a complicar bastante, porque no vamos a tener exactamente el conocimiento en impuestos de otros países. Es ahí donde se complica bastante, y por eso las empresas multinacionales contratan firmas de auditorías, porque las firmas comúnmente se encuentran en casi todos los países del mundo. Por ejemplo, Deloitte se encuentra en un 80% de los países del mundo, y así las firmas grandes también. Entonces, esas personas que trabajan en Deloitte, en este caso en Venezuela, en Costa Rica, ellos nos pueden apoyar y nos pueden enseñar cómo es que funcionan los impuestos en su país. En cambio, digamos, si yo me independizo como auditor y yo hago mis propias auditorías, principalmente es muy difícil que me contrate una firma multinacional, ¿verdad? Y de segundo, pues a mí se me complicaría demasiado, porque tendría que comenzar a estudiar cada legislación tributaria de cada país para yo poder ver el efecto que va a tener la contabilización fiscal con la contabilización financiera. Entonces, por eso sí es importante tener conocimiento pleno del tema tributario guatemalteco, porque las asesorías también van a ir enfocadas en temas tributarios y en temas financieros. Si gustan, ahorita nos desconectamos, vamos a tomar agua y regresamos en 2 minutos, porque ahorita ya se va a cortar. Por favor. Entonces, en este caso, tenemos lo que es el impuesto corriente. El impuesto corriente es el monto del impuesto a las ganancias a pagar o recuperar con respecto al beneficio imponible o pérdida por impuesto para el periodo. Como les había comentado anteriormente, pues nosotros debemos de conocer qué tipos de impuestos se pagan en determinados países, ya que cada país también tiene su propia política fiscal. Es decir, que los países no van a tener el mismo impuesto o las mismas tasas, y esto va a variar dependiendo qué es lo que ellos quieran obtener. Por ejemplo, si yo les preguntara en este caso, no sé si ustedes ya llevaron el curso de impuestos o un curso de legislación tributaria, o alguien que me pueda decir en este caso qué piensan de para qué les sirven los impuestos al Estado. ¿Cuál es el objetivo de los estados para poder gravar ciertos servicios o ciertos bienes o alguna actividad? ¿Para qué consideran ustedes que les sirven esos impuestos al Estado, o cuál es el objetivo de los impuestos? En este caso va a depender bastante de qué país sea también, ¿verdad? Porque es así como nosotros también tenemos que ir entendiendo cómo es de que debemos de contabilizar esos impuestos. Alguien que me pudiera escribir qué cree de que es el objetivo principal de los impuestos, ya que esta norma pues es un término común y necesitamos estar conscientes
cómo es de que funcionan también los impuestos en los países. Sin embargo, pues el objetivo comúnmente va a ser el mismo, sin embargo hay ocasiones que van a variar. Entonces por eso les pregunto. Y pues nos dicen aquí que porque existe una necesidad de financiar gastos de un país que sirven a las necesidades comunes y es importante que cada persona aporte una parte. También nos dice, eso nos dijo Ligia, nos dice Alexander, que podría ser que le sean devuelto a la población en obras, y Mariana nos dice para sufragar los gastos de los entes dependientes del Estado y para que estos puedan trabajar. ¿Ok? Entonces las tres respuestas son correctas. El objetivo principal, obviamente, de un impuesto es el aportar al presupuesto de egresos e ingresos de Guatemala, ¿verdad? Para que el Estado pueda ejercer sus funciones de una forma correcta, y dentro de esas se encuentran como lo establece la Constitución, ¿verdad? Velar por la integridad de las personas, salud, justicia, por la vida, etcétera. Sin embargo, pues ese es el objetivo general de todo impuesto, pero hay algunas excepciones. Algunas excepciones, y se dan mucho en países que tienen problemas, como por ejemplo aquí en Guatemala. Vamos a comenzar en Guatemala. Hay un impuesto que es específico para las bebidas alcohólicas. Nos dice también ahí otra persona que es para regular la actividad a la que se le aplique el impuesto. Ajá, también para grabarlo, ¿verdad? La actividad. Sin embargo, pues como les comento, el objetivo primordial del impuesto es el que les había dicho, y existen algunos otros objetivos. En Guatemala tenemos un impuesto a las bebidas alcohólicas, también tenemos un impuesto al tabaco. Esos impuestos, el objetivo principal de ellos no es obtener más ingresos para el Estado y poder sufragar los gastos y las necesidades públicas, sino esos impuestos se les denomina impuestos extrafiscales. ¿Por qué razón? Porque el Estado le pone un impuesto mucho más alto, un impuesto que no es común para todas las ventas, sino es específicamente para el tabaco y para las bebidas alcohólicas, con el único objetivo de que esto tenga un mayor precio y el consumo de este bien sea menor. Entonces ese sería un impuesto extrafiscal, que en este caso no tiene como objetivo primordial lo que es la recaudación del Estado. Otro tipo de impuesto que son diferentes en los países, que van a variar en cada país. En un lado tenemos los extrafiscales. Les voy a dar otro ejemplo de un extrafiscal para dejarlo un poco más claro, y tal vez cuando ustedes tengan la oportunidad de ver estados financieros de otros países, ya entiendan, en algún momento llegan a ver un impuesto algo extraño, ¿verdad? Entonces, en México, por ejemplo, los niños desde muy pequeños comienzan a comer mucha golosina, o comen mucha hamburguesa, o en Estados Unidos también, y pues estas personas desde niños son muy obesos. Entonces lo que hizo el Estado para poder contrarrestar, como ellos son los encargados de velar por la salud y la integridad de la persona, lo que hicieron fueron poner impuestos extrafiscales. Como su nombre lo dice, extrafiscales, es algo extra y pagan más impuestos de lo normal. Todas aquellas golosinas que se vendan en México, o aquella comida chatarra, que comúnmente, coloquialmente así se le denomina, ¿verdad? O la comida rápida también se le denomina. Entonces ellos pusieron impuestos a este tipo de productos para que el valor aumentara y pues el consumo disminuyera, y las personas pues ya no fueran tan obesas como se está dando ese fenómeno en México y Estados Unidos. Entonces los países van a tener impuestos comunes, como el impuesto sobre la renta que se va a ver en cada país, el impuesto al valor agregado. También en todos los países tenemos ese impuesto, ¿verdad? A nivel mundial casi, porque hay unas excepciones. Y entonces en ese caso pues existen los países que tienen sus impuestos por política fiscal. Así también hay esos impuestos, se les denomina extrafiscales. A esto no se los voy a preguntar en el examen, solo se los estoy comentando. También existen otro tipo de impuestos que se denominan impuestos parafiscales, y esos impuestos tampoco contribuyen al presupuesto de ingresos y egresos de la nación,
sino que estos impuestos tienen como objetivo financiar cierta actividad específica. Por ejemplo, en Guatemala tenemos el IX, que se paga, que paga una parte el patrono y una parte del trabajador, que es un impuesto específicamente para financiar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y específicamente para lo que es la salud. O por ejemplo, tenemos también en Guatemala el impuesto de herencia, legados y donaciones, que es un impuesto específico cuando uno recibe una donación o una herencia, pero ese impuesto va específicamente para el Ministerio de Finanzas y él lo distribuye según la normativa interna que ellos tienen, pero no es que forme parte del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Entonces, en todos los países vamos a encontrar impuestos comunes, sin embargo, van a haber unos impuestos denominados parafiscales que van a apoyar cierta actividad específica y unos impuestos extrafiscales que estos impuestos ya van a ser por política fiscal que se van a poner a determinadas empresas. También otro ejemplo que les puedo dar de extrafiscalidades en Chile. En Chile hay un impuesto para aquellas empresas que se dedican a comercializar o utilizan dentro de su proceso de producción temas químicos, líquidos químicos o aquello que va a perjudicar al medio ambiente a un largo plazo. Entonces el Estado lo que hizo ahí fue poner otro impuesto más grande a ellos para que ese impuesto, que con ese dinero que recauden en el futuro puedan subsanar algún inconveniente que causen estos líquidos, ¿verdad? Entonces ya son políticas fiscales. Ok, entonces sigamos con las diapositivas y pues aquí nosotros vamos a estar viendo que debemos conocer el impuesto corriente, es decir, como les acabo de explicar, todo impuesto que se va a dar dentro de un país. Y también debido a que las reglas para determinar los beneficios imponibles no son las mismas, lo que les comentaba, con relación a lo financiero y lo fiscal, surgen diferencias. Y en general, los beneficios imponibles para un periodo no son iguales a los beneficios contables. Algunas de estas diferencias son diferencias permanentes. Bueno, vamos a hacer énfasis ahorita. ¿En qué son diferencias permanentes? Por ejemplo, las autoridades tributarias no permiten que se deduzca un gasto particular al calcular los beneficios imponibles, ¿ok? Otras diferencias son las temporales. Por ejemplo, algunas partidas de ingresos y gastos serán reconocidas en las ganancias y pérdidas de un periodo anterior o posterior al momento de que son reconocidas en el cómputo actual de los impuestos. Otro ejemplo de una diferencia temporal es cuando existe una combinación de negocios o una serie de activos y pasivos adquiridos que son reconocidos a su valor razonable. Entonces aquí, en conclusión de estos dos párrafos que está en la filmina anterior y en la filmina presente, es de que existen diferencias que son diferencias temporarias y hay diferencias que son permanentes. Las que son objeto de estudio de esta norma y nos van a interesar para poder calcular el impuesto diferido, ya sea activo o pasivo, son las diferencias temporarias. Esas son las que a nosotros nos interesan. Y como aquí les da un ejemplo, valores razonables. Vamos a hacer una revaluación de un inmueble, vamos a hacer una revaluación o valoración de una propiedad, planta y equipo, le vamos a dar un valor razonable, que es la siguiente norma que vamos a estudiar, la NIF 13, le vamos a dar un valor razonable, eso va a variar con lo que vamos a depreciar mensualmente fiscalmente, entonces esa sería una diferencia temporaria. Se le denomina temporaria porque nosotros vamos a poderla utilizar contablemente a través del tiempo. Es decir, como en el ejemplo que vimos en el Excel que les puse en pantalla, podemos observar que se va a dar en el año 1, en el año 2, en el año 3, financieramente y fiscalmente van a ir teniendo diferencias. Por eso se le denomina temporaria. Y hay unas diferencias que son permanentes. Esas diferencias, a la hora que surja una diferencia a la hora de pagar un impuesto que nosotros, el fisco, nunca nos lo va a reconocer, es decir, que esa diferencia nunca la vamos a tener que pagar, entonces ahí es una diferencia permanente. Eso quiere decir que esa diferencia se va a quedar para siempre en nuestros estados financieros y nosotros tenemos que ir evaluando la forma en que lo contabilizamos o la forma en que solo
lo revelamos a través de una nota a los estados financieros. Como les comenté, ahorita vamos a ir viendo teoría. El otro sábado vamos a ver estos temas, las variaciones permanentes y las variaciones temporales. Más adelante vamos a ver cómo es que se hace este análisis. Tenemos aquí que la NIC 12 que aplica el tratamiento contable del impuesto a la renta, que es el impuesto derivado de los resultados financieros de una entidad, que se resume en dos, ya sea que sea un impuesto a la renta diferido activo o uno pasivo. El activo yo lo puedo recuperar, obviamente si yo tengo financieramente mayor impuesto pagado que al que el fisco me está requiriendo, eso significa que yo tengo un activo, porque eso yo lo puedo cobrar en el futuro. Entonces va a ser un ingreso de beneficios económicos, pero va a ser en el futuro, entonces yo lo puedo recuperar. Y tenemos lo que es también la contabilización en el pasivo, que ya sea que el día de hoy yo estoy registrando un importe menor, es decir, yo tendría que pagar el día de hoy menos ISR según NIF, y en el futuro pues yo tendría que pagar más, yo tendría que compensarlo. En este caso yo tengo que desembolsar más efectivo o algún activo, o me desprendo de un beneficio económico en el futuro. Eso significa que yo actualmente tengo una obligación, porque yo financieramente estoy cancelando menos impuesto que el que realmente estoy tributando, ¿verdad? Entonces yo tengo una obligación en mi contabilización financiera de que en el futuro va a tener salidas de beneficios económicos, ¿ok? Entonces, las otras diapositivas que tenemos ya son más explicativas. Tenemos aquí que esta norma tiene un principio fundamental, que va a ser el reconocimiento de un activo o de un pasivo, siempre y cuando sea de diferencias que se van a dar a la hora de hacer esa conciliación, esos ajustes. Cuando ustedes comiencen a trabajar estados financieros bajo NIF y también deben llevar estados financieros contables, no significa de que lleven doble contabilidad, porque el Código de Comercio en uno de sus artículos establece que es ilegal llevar doble contabilidad, porque muchas personas lo han planteado de esa forma, que es doble contabilidad, que por eso en Guatemala no se puede aplicar. Sin embargo, eso no es así, no es que se lleve doble contabilidad. Lo que se hace es llevar una sola contabilidad, pero se hacen los ajustes correspondientes, ya sea cada fin de mes o cada fin de año. O sea, cada fin de año el contador, en este caso, o con el gerente financiero, se pueden sentar y pueden comenzar a ver esas variaciones que se dieron en todo el año. Por ejemplo, ellos pueden decir, nosotros utilizamos durante el año el valor neto de realización de los inventarios, pero la norma nos pide que es base al costo. Entonces, esa es una diferencia temporaria. ¿Por qué razón? Porque yo no voy a pagar el mismo impuesto si yo tengo mis inventarios al costo o si los tengo al valor neto de realización. Entonces, ahí puede surgir una variación, que es una variación temporaria. Ahora bien, si yo sé de que mis inventarios se deterioran cada año y medio o cada 8 meses, y yo como contador aquí en Guatemala hago una provisión por deterioro de inventarios, yo como financiero aplicando NIF sé de que eso no me lo va a reconocer la administración tributaria, la SAT en el caso de Guatemala, porque en Guatemala no se reconoce lo que es una provisión deducible del impuesto, ¿verdad? De lo que es una provisión por deterioro de inventario. Eso no existe legalmente, tributariamente. Entonces, esa sería una diferencia denominada diferencia permanente. ¿Por qué razón? Porque la SAT en ningún momento me va a reconocer lo que es esa deducción del impuesto que yo estoy haciendo a la hora de crear una provisión por deterioro de mis inventarios. En cambio, la anterior es temporaria porque en algún momento yo voy a vender el inventario. Entonces, a la hora de vender el inventario, pues yo ya voy a pagar el impuesto, en este caso al costo del inventario. Sin embargo, financieramente yo lo llevaba a valor neto de realización. Entonces, cuando yo haga la venta, pues esa diferencia yo no sé si lo voy a vender hoy, si lo voy a vender el otro año, dentro de 2 años. Entonces ahí es donde se dan las variaciones, que es una
consecuencia futura. Entonces en el futuro yo voy a pagar el impuesto, pero lo puedo reconocer en diferente periodo, ¿ok? Entonces hay unas definiciones importantes en la norma. Aquí lo que tenemos que diferenciar es cuando diga ganancia contable y ganancia financiera. Todo lo que dice contable se relaciona a NIF y todo lo que dice fiscal es lo tributario. Entonces sí tenemos que tener claro eso. Lo contable y la norma nos está refiriendo a las NIF o a una norma razonable, ¿verdad? A los US GAAP, por ejemplo, que usan en Estados Unidos, a las NIF para pymes. Y cuando dice fiscal, pues es lo legal, lo tributario, lo legal tributario. Aquí tenemos gasto por impuestos, impuestos corrientes, que ya lo hablamos. Los impuestos corrientes son todos los impuestos que se dan dentro de los países, los cuales nosotros debemos de conocerlos o debemos tener personas que nos ayuden en otros países a la hora de realizar una auditoría. Tenemos la base fiscal, todo lo que dice fiscal, recordemos de que es lo relacionado a la ley, y esto lo vamos a ver con unos ejemplos que tenemos adelante. Tenemos los impuestos corrientes, como les comenté, estos pueden ser pasivos por impuestos diferidos o pueden ser activos por impuestos diferidos. Las diferencias que vamos a utilizar van a ser las diferencias temporarias. Si se dan cuenta, ahí dice impuestos no pagados en el ejercicio actual o ejercicios anteriores que se pagan en el futuro, diferencia temporaria. En este caso pasivo, pasivo porque va a ser imponible o gravable. Hay temas que son gravables, es decir, de que me van a gravar mi base imponible y yo debo pagar, o hay temas que son deducibles, es decir, que eso no paga impuesto. Entonces, o si no es que no paga impuesto, que yo lo reconozco anticipadamente y por eso yo lo pagué hoy, pero en el futuro yo lo voy a poder deducir. Entonces, eso funciona. Si utilizamos la lógica contable financiera, funciona como una cuenta por cobrar, ¿verdad? Y en este caso sería clasificado como un activo. Entonces, aquí el pasivo por impuesto diferido dice que son impuestos no pagados en el ejercicio actual. Es decir, el día de hoy fiscalmente yo lo tenía que pagar, pero financieramente no. O ejercicios anteriores que se pagan en el futuro. Entonces es una diferencia temporaria gravable o imponible. Y el activo por impuestos diferidos es el importe pagado anticipadamente, es decir, que fiscalmente yo no lo tenía que pagar, pero porque financieramente tal vez yo lo deprecié más rápidamente, entonces yo lo pagué, o al revés, ¿verdad? Y pues en el ejercicio corriente o anteriores hay una diferencia temporaria deducible, entonces sería un activo. Y ahorita lo vamos a ver. Como les comenté, las diferencias temporarias son las divergencias que existen entre la base fiscal y la base financiera. Los que nos van a interesar a nosotros son las diferencias temporales. Las diferencias permanentes, esas no se van a tocar a la hora de hacer ajustes, sino que simplemente van a quedar ahí como una diferencia para siempre. Entonces tenemos aquí que las diferencias temporarias pueden ser imponibles o deducibles, también ya lo vimos. Y en este cuadro se resume, en estos dos cuadros, se resume lo que hemos estado viendo con relación a si es un activo, si es un pasivo, si es gravable o si es deducible. Si nosotros nos encontramos dentro de los activos, por ejemplo, una propiedad, planta y equipo, o si nos encontramos dentro de un pasivo, por ejemplo, lo que es una provisión, a esto se refiere esta fila, activo, qué bien tengo yo como activo, y pasivo igual. Y aquí tenemos las que están grabadas y aquí tenemos las deducibles. Esto nos va a servir el otro sábado cuando hagamos el ejemplo para evaluar si es un activo, de diferencial cambiario o si es un pasivo por diferencial cambiario. Entonces, si el saldo contable, es decir, el saldo base NIF es mayor al saldo fiscal del activo, y aparte cumple con que está grabada, esto se debe clasificar como un pasivo fiscal. Y aquí lo tengo en resumen, que sería la siguiente diapositiva, que resume lo que está en este cuadro. Si el activo contable, como les comenté, el activo contable es mayor al activo tributario, va a ser igual a un pasivo
en este caso diferido, que sería este pasivo que tenemos aquí abajo, ¿ok? Si el activo contable es menor al activo tributario, va a ser un activo diferido. Miremos este que es un activo diferido. Si el pasivo contable, tenemos el pasivo contable es mayor al pasivo tributario, relacionando ya sería un activo diferido. Entonces tenemos que ir evaluando una por una para ver si es un activo o es un pasivo, ya sea diferido en este caso, ¿verdad? Y lo debemos de agregar dentro de nuestro estado de situación financiera. Y aquí nos dice que para activos y para pasivo, esto es lo escrito de lo que está en esta filmina de aquí arriba, ¿ok? Entonces esto nos va a servir el otro sábado para poder ver en los ejemplos si encuadra dentro de un activo o dentro de un pasivo, por lo cual este miércoles o este martes, perdón, sí ya vamos a regresar otra vez como estábamos trabajando hace las semanas anteriores a los exámenes parciales. Va a haber un mini parcial el martes. No va a ser complicado, como se pueden dar cuenta, pues esta norma está bien compleja. Entonces solo les voy a poner, por ejemplo, ahí algunos temas de definiciones. Eso sí necesito que lo estudien bien, lo que son las definiciones. Lo voy a hacer bastante fácil porque entiendo que esta norma es bien complicada de entender, pero sí necesito que entiendan, digamos, qué es una diferencia permanente, qué es una diferencia temporaria, qué es un activo diferido, qué es un impuesto corriente, qué es por ejemplo, una diferencia temporaria imponible. Y eso, los que tienen la norma a la mano se pueden dar cuenta que están en las definiciones de la norma. Entonces, el examen en este caso, bueno, considero que tal vez sería mejor, en vez de un examen, que ustedes hagan un resumen de la norma. Creo que les ayudaría más, porque así la leen también y pues ustedes van resumiendo lo que establece la misma. Entonces solo quiero ver que está bastante extensa la norma. Sin embargo, creo de importancia que podamos entender este tema. ¿Okay? Entonces, si gustan, dejamos mejor de una vez un resumen de la norma, no tan extenso, ¿verdad? Casi siempre las normas al inicio traen lo más importante, lo que se usa en el día a día, y ya lo subsiguiente pues ya son temas extras. Por ejemplo, aquí estoy viendo que de último tiene el tema de cuando hay una moneda hiperinflacionaria, ¿verdad? Es decir, que la inflación en ese país crece día a día. Por ejemplo, en Venezuela se dio hace como 5 años que uno no, ¿verdad? Porque uno estaba allá, pero las personas iban a un restaurante y a la hora que ellos pedían la comida valían 300,000 de la moneda que ellos utilizan, y a la hora que ellos pagaban pues ya había subido el precio de la comida en unas 2 o 3 horas, ¿verdad? Entonces a eso se le denomina una hiperinflación, que los precios suben demasiado rápido, ¿verdad? Entonces eso es como una anécdota que les cuento, no quiere decir que sí haya pasado exactamente, ¿verdad? Pero algo así era. Entonces iban a comprar las personas el día de hoy, ya mañana tenían otro precio más elevado. Entonces ya la norma en la parte final va diciendo cosas que ya son como extraordinarias, ¿verdad? Entonces hagamos un resumen entonces de esta norma. Pongamos como fecha límite de envío para el miércoles. Así el miércoles yo les subo los ejercicios y ustedes suben también lo que es el resumen. Sin embargo, yo se las voy a estar publicando el miércoles yo les publicaría ya vamos a comenzar otra vez de forma normal. El miércoles yo les publico las diapositivas que vamos a ver el otro sábado, y ustedes suben el día miércoles el trabajo, ¿sí? Lo pueden hacer a computadora o a mano. Preferiblemente, si yo fuera ustedes, lo trabajaría a mano, porque cuando uno escribe aprende más, y si lo hacen a computadora pues en algún momento hasta pueden ustedes copiar lo que dice el texto de la norma y pegarlo en el Word, ¿verdad? Entonces ahí se están haciendo ustedes un daño, porque al fin del día pues puede ser que tal vez ni lo lean, ¿verdad? Entonces, si quieren esforzarse más y lo hacen a mano, pues tendrán mejor beneficio, que lo van a entender mejor.
Ok, entonces diferencias grabadas y diferencias deducibles, y dan reconocimiento a un pasivo y un activo financiero, y siempre deben ser diferencias temporarias. Como dice el cuadro azul, no surgen diferencias temporarias ni impuestos diferidos por ingresos no sujetos a tributación y por gastos no deducibles. ¿Okay? Y ya para ir finalizando las últimas diapositivas, tenemos aquí lo que hemos platicado, que sea reconocimiento a un activo fiscal diferido. Cuando la ganancia grabada es disponible, sí, existen diferencias temporarias grabables que se reinvierten en el mismo ejercicio. La empresa tiene oportunidad de planeamiento fiscal para las ganancias fiscales. Este tema de planeamiento fiscal es bien importante en todas las empresas. Actualmente, pues yo siento que las empresas en Guatemala les interesa bastante todo lo que es la planeación fiscal. Son pocas las personas que se dedican a realizar planificaciones fiscales en Guatemala. Son como unas 10 personas las que andan siempre haciendo los planes fiscales de las empresas, y la verdad que pagan muy bien por eso. Creo que hasta a las empresas les interesa más tener un plan fiscal que tener bien elaboradas sus NIF, la aplicación de las NIF, porque obviamente el tema fiscal es lo que ellos van a desembolsar realmente, ¿verdad?, para la SAT. Entonces sí les interesa bastante todo ese tema. Aquí nos dice que debemos revisar la situación a la fecha de cierre de cada estado. Como en todos los países, en la mayoría, no conozco alguno que no sea así, que no se pague el impuesto al final del periodo. Por eso la norma nos dice que lo debemos de evaluar o revisar al cierre de cada estado de situación financiera, o al cierre de cada periodo. ¿Ok? Entonces aquí ya nos está diciendo la norma que no surge cuando hay una combinación de negocios. Una combinación de negocios, cuando en Guatemala se le conoce como una absorción, ¿verdad?, o como una fusión de sociedades, cuando se combinan los negocios. Y pues siempre se reconoce siempre, pero hay unas excepciones. Por ejemplo, la excepción del reconocimiento inicial de llave del negocio, reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios. Entonces hay unas excepciones que difícilmente se usan, ¿verdad?, pero pueden usarse, por eso la norma lo indica. En este caso, reconocimiento inicial de llave del negocio se refiere. La llave de negocio es, por ejemplo, de que ustedes tienen una empresa y la empresa la van a vender. O sea, ustedes no solamente están vendiendo lo que es los muebles que tiene su empresa, los inventarios que ustedes no han vendido, a veces hasta el personal, sino que ustedes también venden temas intangibles. Por ejemplo, su empresa ya tiene clientes, pero no se pueden obviamente cuantificar, pero eso es lo que se denomina llave de negocio, es decir, todo aquello intangible que agrega valor a una empresa. Por ejemplo, los clientes, o por ejemplo el local en el que ustedes están, ¿verdad? Tal vez todas las personas ya conocen cuál es el local en donde ustedes venden, y si ustedes venden la empresa, van a vender también ese punto estratégico de conocimiento de toda la población de donde están vendiendo, que agrega mayor valor al activo, ¿verdad?, en este caso al negocio. Medición de impuestos diferidos a las tasas que se esperan aplicar, ya sea cuando el activo sea realizado, es decir, ya sea vendido, ¿verdad?, o permutado, en este caso sería vendido, o el pasivo será cancelado. Entonces debemos ver también la tasa en que se encuentra el país en esa fecha, porque las tasas varían. Recuerden que aquí en Guatemala, en el 2014, en el 2015 hubieron tasas diferentes de 25 a 28 a 30%, iban subiendo, ¿verdad?, o bajando. En este caso debemos evaluar a qué tasa lo estamos nosotros calculando, ¿verdad? Y aquí hay unos requerimientos. Por ejemplo, debe reflejarse de la forma de recuperación. Eso ya lo podemos dejar en las notas. No se descuentan los valores de los impuestos diferidos, y pues alguna información extra que la norma nos da. Asimismo, pues esta norma se relaciona bastante con otras, como les mencioné, con la NIC 2 de inventarios por el tema de la valoración, con la NIF 15 cuando se reconocen los ingresos, con la NIC 39, NIC 38, que son activos intangibles que se amortizan. Recordemos que un activo intangible se amortiza y un activo tangible se deprecia. Tenemos la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Y la NIC 37 que nos indica lo relacionado a las provisiones y pasivos contingentes.
Y pues aquí hay un resumen de lo que hemos hablado el día de hoy. En este caso, pues, existen diferencias temporales que son las que nos interesan. Aparte de eso, nos interesa saber si son grabables o si son deducibles para determinar si estas van a ser activos o van a ser pasivos. Y aquí les dejo unos ejemplos para que ustedes los analicen en la semana y el sábado pues ya podamos verlo de forma numérica. Entonces esto fue todo de la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que está bastante complicado de entenderlo así de primera, ¿verdad? Pero a la hora que ustedes hagan el resumen ya se les va a ir haciendo más entendible, y el sábado pues vamos a ver unos ejemplos para que terminemos de comprender en lo que sea posible, ¿verdad? Porque esta norma también no se entiende de una semana para otra, sino son meses o años los que se necesitan para poder entender qué exactamente nos está pidiendo. ¿Alguien tendrá alguna duda? ¿No? Entonces, tenemos el trabajo para... Licenciado, una pregunta. Cuando usted nos enseñó el ejemplo de esa empresa donde tenían los datos consolidados con las subsidiarias, ¿sí? En ese caso también se relacionaría la NIC 21 o no? Sí, también la NIC 21, porque si esa empresa tiene moneda extranjera hay que hacer la conversión. Estos son, digamos, los ejemplos que más se utilizan, pero sí cuando aplicamos las normas relacionamos casi todas. En este caso también se aplicaría la NIC 21, la de moneda extranjera. Y así algunas otras, ¿verdad? Que, por ejemplo, la NIC 1 también, por la forma en que se va a hacer la presentación, ustedes se pudieron dar cuenta que está en activos y pasivos. Sí podríamos ir viendo todas las normas, pero digamos a la hora de hacer un ejercicio práctico, estas son las que vamos a estar utilizando comúnmente y las que en la práctica se usan comúnmente, pero muchas gracias por el aporte. Sí, se utiliza la NIC 21. Ok, entonces hoy me pongo al día con ustedes también. Hoy les voy a subir los videos de la semana pasada, el de hoy, y las diapositivas de hoy. Las de la semana pasada se las subí ayer. Estas también ya se las subí ayer. Y solo quedaríamos pendiente con los videos. El trabajo lo tenemos para el día miércoles. Yo voy a crear una actividad también ahí con fecha de vencimiento para el día miércoles. Y entonces estaríamos solamente ya para el próximo sábado para ver los ejemplos prácticos. Entonces les agradezco mucho su atención y que tengan feliz día.